acuérdense de mirar o escuchar, mejor dicho, más que nada, los que no estuvieron en la última clase que estuvimos con María, ahí que me hizo el aguante, que había colocado una clase extra, estamos viendo un poco o charlando un poco de todas las enfermedades, ¿sí?, que nos cubren estas vacunas que están dentro del calendario, ¿sí?, el calendario obligatorio. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es difteria, ¿sí?, que es una enfermedad que es una enfermedad infecciosa, que es causado también por una toxina que lo produce una bacteria, ¿sí? La difteria en realidad puede ser respiratoria o puede ser cutánea. Y hay casos más raros que también puede conducir a lo que es una difteria sistémica, ¿sí? Todo lo que es la forma respiratoria se caracteriza más que nada en lo que es la garganta, en lo que son las mucosas nasales, ¿sí? Genera lo que es cuadros febriles. Generalmente esos cuadros febriles no son muy intensos, graves, ¿sí? Evoluciona, digamos, relativamente lento, ¿sí? Todos los síntomas comienzan a tener una progresión a partir del segundo o del tercer día, ¿sí? Lo que es la forma, por ejemplo, cutánea, se trata de una infección leve en la piel, ¿sí? Pero la difteria cutánea lo que tiene es que se transmite muy fácilmente, ¿sí? Bien, ¿cómo se transmite entonces de persona a persona? A través, por ejemplo, de las secreciones respiratorias, del hablar, el estornudar, las infecciones de la piel también de persona a persona, y las complicaciones que puede traer, las más, digamos, habituales, ¿sí? Es la parte de las mitocondrias, ¿sí? ¿Qué hace la enfermedad? En realidad causa la muerte de algunas de estas mitocondrias, ¿sí? Y eso puede derivar en algunas complicaciones neurológicas. Pero generalmente los síntomas, como les dije antes, aparecen más o menos entre los 2, 3 y 5 días después de que uno se contagia, y ahí tenemos todo lo que es dolor de garganta, puede aparecer ronqueras, las glándulas inflamadas, ¿sí? Todo lo que es ganglios, linfáticos en el cuello, puede aparecer dificultad para respirar, secreciones nasales, fiebres, escalofríos, el cansancio, ¿sí? En algunos casos puede provocar enfermedades leves, puede tener síntomas o no, ¿sí? Otra cosa, las personas infectadas que por ahí no saben que tienen la enfermedad, es mucho más difícil conocer los portadores de la difteria, ¿sí? Que también eso es como algo que nos juega en contra, no saber si uno lo... ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Ah, porque la vi a María que se tildó y dije, a lo mejor soy yo la que me tildé. Bien, perfecto. Entonces, causas de la difteria, las gotas transmitidas por el aire, ¿sí? Los artículos personales, los artículos, por ejemplo, domésticos que están obviamente contaminados, y también hay factores de riesgo de algunas personas que tienen mayor riesgo de contraerla, como son los niños, los adultos que no tienen la vacunación al día, ¿sí? Personas por ahí que viven en condiciones insalubres, en hacinamientos, y también quienes tienen más riesgo son las personas que viajan en zonas donde las infecciones por difteria son comunes, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa Occidental, está todavía muy, muy latente el tema de la difteria, y se realizó todo lo que es una vacunación, podemos decir masiva, durante muchísimos años, para que no se erradique, ¿sí? Complicaciones de la difteria, todo lo que es daño cardíaco, ¿sí? Puede traer daño cardíaco,
puede derivar también en problemas respiratorios y puede derivar en lo que es daño en los nervios, ¿sí? Los nervios de la garganta, más que nada, ¿bien? Después tenemos lo que es tétanos, que es una enfermedad también causada por, en realidad, las esporas de una bacteria que se encuentra procedente en lo que es polvo, en lo que es la tierra, en lo que son las heces de los animales, en lo que son las heces de los humanos, ¿sí? Se introduce esta bacteria, o estas esporas de la bacteria, mejor dicho, a nuestro cuerpo a través de ¿qué? De una herida aguda, una herida que fue causada, por ejemplo, por un traumatismo, por una mordedura, ¿sí? Por intervenciones quirúrgicas, por inyecciones, ¿sí? A través de lesiones cutáneas, abscesos, úlceras, gangrenas, quemaduras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la única enfermedad inmunoprevenible, ¿sí? Que es infecciosa, pero que no es contagiosa. Bien, el tétano no se contagia directamente de persona a persona. ¿Sí? El tétano, otra cosa que tiene es que tiene una incubación de entre 2 y 21 días. ¿Sí? Síntomas. Mayormente, a ver, tenemos este periodo de incubación que es aproximadamente 10 días. En ese periodo de incubación, que también puede variar entre 3 y también 21 días, en el tipo más común de tétano es el tétano generalizado, y ahí tenemos signos y síntomas que comienzan progresivamente, luego van empeorando a lo largo de las semanas. Pero en general, algunos de los síntomas del tétano generalizado son todo lo que es espasmos musculares muy dolorosos, músculos rígidos, ¿sí? O sea, la persona no se puede mover, no puede mover más que nada lo que es la parte de la mandíbula. También hay tensión de los músculos alrededor de los labios, ¿sí? Rigidez y también espasmos en lo que es el músculo, o los músculos, mejor dicho, del cuello. Puede tener dificultad para tragar. Los músculos abdominales se pueden volver muy rígidos. Eso en general, ¿sí? Son espasmos, en realidad, mayormente el síntoma más común, estos espasmos repetidos que son muy dolorosos, ¿sí? Son muy parecidos a ver como a una convulsión que dura varios minutos, ¿sí? Lo que son estos espasmos generalizados, ¿sí? Y por lo general, perdón, lo que es el cuello y la espalda, toman este movimiento de arco, se arquean, ¿no? ¿Sí? Las piernas se vuelven rígidas. Los brazos, ¿qué pasa cuando uno tiene una convulsión? Mayormente se flexionan, ¿sí? Bien, se contraen los puños. Y hay toda una rigidez muscular en el cuello y en el abdomen que muchas veces puede causar dificultades respiratorias, ¿sí? A medida que entonces la enfermedad va avanzando, la enfermedad del tétano va avanzando, pueden aparecer otros signos y otros síntomas. La fiebre, la sudoración bastante excesiva, la presión arterial o baja o alta, ¿sí? La aceleración cardíaca muy frecuente, ¿bien? Y también hay factores de riesgos, ¿sí? Aquellos que no están vacunados, aquellos que no están al día con las vacunas de refuerzo de los 10 años que se coloca. Otro factor de riesgo que aumenta, valga la redundancia, el riesgo de infecciones por tétanos es cuando hay cortes, cuando hay heridas expuestas al suelo, ¿sí? Cuando hay un cuerpo extraño dentro de la herida, una pequeña astilla, puede ser un clavo, etcétera. Cuando hay antecedentes de infecciones inmunodepresoras en la familia, cuando hay lesiones en la piel que están infectadas, por ejemplo, en personas que padecen diabetes, ¿sí? Bien. Otro factor de riesgo es cuando el cordón umbilical
está infectado cuando la mamá no está totalmente vacunada. También por eso sí o sí se pide que, o hay que tener en cuenta si uno desea ser madre, ¿sí? Tener las vacunas al día. Bien, entre las complicaciones de padecer esta infección tenemos todo lo que son problemas respiratorios, neumonía, por ejemplo, estamos muy propensos también a la fractura de huesos, ¿sí? Esos espasmos generalizados pueden provocar fractura, por ejemplo, la columna vertebral en cualquier otro hueso, y lo que es obstrucción de una arteria del pulmón, que se llama en realidad embolia pulmonar. ¿Sí? Un coágulo de sangre que viaja desde otra partecita del cuerpo que bloquea la arteria principal del pulmón o por ahí una rama. Y en casos mucho más graves, la muerte, chicos. ¿Sí? Mayormente la muerte, ¿por qué se genera? Por la obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo, durante ese espasmo. ¿Sí? Por el daño por ahí que se puede causar en los nervios que regulan lo que es la respiración. ¿Sí? Puede ser por el ritmo cardíaco acelerado, por cualquier función de nuestro cuerpo, o de nuestros órganos, mejor dicho, vamos a decirlo como corresponde. ¿Sí? Por otro lado, tenemos tos convulsa, o también la pueden conocer como coquelucha. Sí, yo creo que tos convulsa por ahí se nombró más con ese nombre, que también es causada por toxinas que produce una bacteria que evoluciona en realidad en 3 fases, ¿sí? Que no hace falta que sepan cuáles son esas fases. Bien, pero lo que quiero es que sepan que se puede manifestar de forma leve o de forma bastante severa, ¿sí? ¿Cómo se transmite de persona a persona? Secreciones respiratorias, que expulsamos nosotros cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, ¿sí? Lo que es la tos convulsa tiene un periodo de incubación aproximadamente entre 1 a 3 semanas, ¿sí? Frecuentemente aparecen los síntomas entre el día 7 y 10, ¿sí? Los primeros síntomas son muy parecidos a un resfrío común, ¿sí? Pero a eso se le suma lo que es tos seca, ¿sí? Que esa tos puede ser tan como decir, tan intensa que mayormente altera todo lo que es la respiración, causa esto del ahogo, ¿sí? Causa esto de, por ahí, problemas para alimentarse, problemas para dormir. ¿Bien? Bien, otra cosa, la tos convulsa suele ser más grave en menores de 6 meses, ¿sí? Ni hablemos en personas por ahí, adolescentes o adultas, ¿sí? Puede ser por ahí un poco más leve, puede hasta no presentar síntomas. Entre esos síntomas más comunes, ¿sí? Al comienzo tenemos todo lo que es el moqueo, como le decimos nosotros, ¿sí? La congestión nasal también, los ojos llorosos, enrojecidos, fiebre, tos. Luego de una semana o 2 semanas aproximadamente, esos síntomas van empeorando. Todo lo que es la mucosidad comienza a espesarse, ¿sí? Y esa mucosidad, donde se acumula en las vías respiratorias y causa esto de una tos prácticamente incontrolable, ¿sí? Esos ataques graves y prolongados de tos puede provocar, por ejemplo, vómitos, ¿sí? Causar un cansancio extremo. ¿Bien? Ok. Complicaciones. Perdón, se me había ido. Complicaciones. En lo que es adolescentes y adultos, ¿sí? Frecuentemente se recuperan, digamos que casi sin problemas, ¿sí? Pero se puede presentar en casos más graves algún tipo de complicación,
¿sí? Entre esas complicaciones tenemos todo lo que son hernias abdominales de tanto toser, 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 ¿sí? También los vasos sanguíneos se pueden romper en la piel, ¿sí? En la parte blanquecina de los ojos, puede aparecer costillas fisuradas, fracturas, y en los bebés, especialmente en los bebés menores de 6 meses, las complicaciones son neumonía, daño cerebral, convulsiones, deshidratación y lo que es la respiración interrumpida o lenta. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos hepatitis B. ¿Hepatitis B? ¿Lo hablamos, María? ¿No te acordás? Me parece que no. Bueno, por las dudas lo vamos a charlar, porque me quedó ahí que me parece que sí o que no. Habíamos llegado hasta tétano, nada. Bien, entonces no, creo que no. Hablamos de hepatitis sacrática. Bueno, vamos a charlarlo. Total, creo que llegamos bien. Hepatitis B. A ver, inflamación del hígado, ¿sí? Causado directamente por el virus de la hepatitis B. Bien, ¿cómo se transmite? Por el contacto con sangre contaminada, por el contacto sexual, por lo que es transmisión vertical, o sea, de la persona gestante al feto, ¿sí? En todo lo que es el periodo perinatal o el periodo neonatal, ¿sí? Se puede contagiar o transmitir, mejor dicho, por transfusiones de sangre, ¿bien? Con, obviamente, también todo lo que son materiales contaminados, ¿sí? Bien, hola Juliet, Gonzalo, que se conectó ahí, ¿a quién más no había saludado? Noelia y Jazmín, me parece, que se conectaron. Bien, todo lo que son los síntomas con respecto a la hepatitis B, ¿sí? Los más comunes y en general todo lo que es dolor abdominal, orina oscura, debilidad, fatiga, náuseas, vómitos, ictericia, pérdida del apetito, dolor en lo que son las articulaciones, fiebre, no sé si lo dije, ¿sí? Bien, y todo lo que son las infancias, por ejemplo, son los que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad, ¿sí? Bien, puede provocar también esa enfermedad daños en el hígado, la cirrosis, el cáncer. Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien. Tenemos varios tipos de infecciones por hepatitis B. Tenemos, por ejemplo, la infección por hepatitis B aguda, ¿sí? Que dura menos de 6 meses, ¿bien? Y lo más probable es que su sistema inmunitario pueda eliminar la hepatitis B aguda del cuerpo y que uno se recupere a los poquitos meses, ¿sí? Bien, la mayoría, por ejemplo, de las personas adultas que nos infectamos con hepatitis B aguda, ¿sí? Mayormente ¿cómo decirlo? A ver, nos recuperamos normalmente, ¿sí? Luego tenemos lo que es las infecciones por hepatitis B crónica, ¿sí? Que son las que duran 6 meses o más, ¿bien? ¿Qué pasa? La infección ahí permanece en el cuerpo, ¿por qué? Porque el sistema inmunitario no la puede combatir. Bien, entonces lo que es la infección crónica en este caso puede durar toda la vida, ¿sí? Puede también derivar en enfermedades graves, la cirrosis, el cáncer de hígado, ¿sí? Y puede ser que la persona tampoco tenga síntomas, ¿sí? Algunas personas por ahí pueden sentir esto de el cansancio, la fatiga persistente o tener síntomas leves de hepatitis, ¿sí?
Bien. Factores de riesgo. Relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Ni hablemos si la persona directamente ya se sabe que está infectada con el virus de la hepatitis B, el compartir esto de agujas durante el consumo de algún tipo de sustancia, ¿sí? Tenemos más riesgo las personas por ahí que vivimos con alguien que tiene una infección crónica causada por este virus, ¿sí? Las personas que por ahí tenemos un trabajo donde nos exponemos al contacto de sangre humana, ¿sí? Las personas que viajan a países que tienen un índice alto de infecciones, por ejemplo, Asia, por ejemplo, África, por ejemplo, Europa Oriental, ¿sí? Y si alguien quiere ir a las islas del Pacífico, también. ¿Bien? Entre las complicaciones, además del cáncer de hígado y la cirrosis, ¿sí? Tenemos todo lo que es insuficiencias hepáticas, ¿bien? Y reactivación del virus de la hepatitis B. O sea, las personas con hepatitis B crónica, ¿sí? Que tienen suprimido, digamos, su sistema inmunitario, son propensos a la reactivación de este virus de la hepatitis B. Y mayormente puede llevar a daños hepáticos bastante importantes o insuficiencias hepáticas. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la vacuna, la triple bacteriana celular, que ahí entraría lo que es difteria, que ya lo vimos, tétano, ¿sí? Y tos convulsa, ¿sí? Bien. Después tenemos la quíntuple, no, la del papiloma humano, vamos a ver primero, la VPH, ¿sí? ¿Contra qué nos protege? Contra las infecciones por ciertas cepas del virus del papiloma humano, ¿sí? Ustedes no sé si saben que el virus del papiloma humano puede causar cáncer, ¿sí? Puede causar, por ejemplo, cáncer cervical, puede causar verrugas genitales, ¿sí? Está asociado también con otros tipos de cáncer, de vagina, de vulva, de pene, de ano, de garganta y de boca, ¿sí? ¿Cómo se propaga? Comúnmente a través de contacto sexual. Bien, y para que solo lo sepan, no los vamos a nombrar cada uno, pero hay diferentes tipos de virus del papiloma humano, ¿sí? Y muchos tipos no causan problemas, pero hay algunos que pueden causar cánceres, ¿sí? Causar el tema de las verrugas genitales. ¿Bien? ¿Y quiénes deben recibir la vacuna? ¿Quiénes deben recibir la vacuna del virus del papiloma humano? Tanto las niñas como los niños de entre 9 y 14 años de edad, ¿sí? Acá en Argentina, a partir de entre los 10 y los 11 años, sí o sí se coloca, ¿sí? También se recomienda a personas de hasta 26 años que no hayan recibido la vacuna o que no hayan terminado la serie de dosis, ¿sí? ¿Bien? Bien. Entonces, tanto personas de 27 a 45 años son candidatas a recibir la vacuna. Eso se habla, obviamente, con su médico. ¿Sí? Un segundo. Bien, ahí está. Por otro lado, teníamos la fiebre amarilla, que algo estuvimos hablando la clase anterior, ¿sí? Que causada por el mismo virus, se encuentra en ciertas partes de África y de Sudamérica. ¿Cómo se transmite? Mediante la picadura de un mosquito que está infectado, ¿sí? Bien,
No es que suele pasar de persona a persona por, digamos, contacto directo. ¿Sí? Generalmente la persona con fiebre amarilla tiene que ser hospitalizado. ¿Por qué? Porque causa fiebre, ¿sí? Causa muchos síntomas parecidos a la influenza, a la gripe, causa ictericia, el color amarillento en ojos, en piel, puede causar hemorragias en varias partes de nuestro cuerpo, puede causar fallos en el hígado, en los riñones, en el sistema respiratorio, en cualquier otro órgano. ¿Sí? Y en los casos serios, entre el 20 y el 50% de esas personas causa la muerte. ¿Ok? Después teníamos la fiebre hemorrágica argentina, que también es conocida como el mal de los rastrojos, ¿se acuerdan? Que es una enfermedad causada por el virus Junín, ¿sí? Que afecta a regiones de nuestro país. ¿Cuáles son esas regiones o esas provincias? Buenos Aires, ¿sí? Lo que es el sur de Santa Fe, lo que es Córdoba, lo que es La Pampa, ¿sí? Mayormente, ¿quiénes son los que la contraen? Aquellas personas por ahí que trabajan, que viven, que suelen visitar frecuentemente el campo, ¿sí? O aquellas personas que estuvieron en contacto, podemos decir, en sitios que son invadidos por roedores de campo, ¿sí? Que ellos, ¿qué hacen? Eliminan a través de la saliva, a través de la orina, este virus. ¿Sí? Contaminan, digamos, todo el ambiente en donde ellos viven. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Ahí tenemos lo que son dolores musculares, mareos, vómitos, náuseas, dolores en lo que son las articulaciones y dolores detrás de los ojos. ¿Bien? Ok. Algo importante también antes de terminar con todo este tema, el tema del carnet unificado de vacunación, ¿sí? Es un documento, chicos, el carnet de vacunación. Es muy importante, ahí se registran todas las vacunas que uno recibe, ¿sí? Cada aplicación de la vacuna debe ser anotada por ese personal de salud, ¿sí? Que interviene en este acto de vacunación. Hay que dejar constancia escrita de la vacunación aplicada. Y por otro lado, se registra hoy en día en lo que es formato digital, ¿sí? Es un registro nominal de vacunación. ¿Para qué? Para generar el tema del historial de vacunación de esa persona, ¿sí? Para facilitar la identificación de los esquemas que están incompletos. Antes todo eso se hacía a mano, ¿sí? Bien, y además de que la mayoría, alguna vez en la vida, hemos perdido el carnet de vacunación, ¿sí? El de nuestros hijos, el propio nuestro también, siempre pasaba, ¿sí? Entonces ahora al tenerlo digital también es mucho más fácil para el personal de salud en buscar nuestros registros, ¿sí? Bien, la vacuna, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, ¿sí? En este contexto por ahí de viajar, de que uno va a viajar, debe también ser registrado por un certificado internacional de vacunación, ¿sí? Esa vacuna que ustedes van a recibir, en este caso, por ejemplo, la fiebre amarilla, y ese certificado que también ustedes van a recibir si van a viajar, son válidos durante toda la vida, por eso también hay que guardarlo en un lugar seguro. Algo que yo también siempre recomiendo con el tema del carnet unificado de vacunas o los certificados internacionales, que por ahí hagan fotocopias, ¿sí? O el celular, sacarle una foto por si lo perdemos, ¿sí? Y otra cosa importante que también hay que hacer, que yo creo que la mayoría de nosotros tampoco hemos hecho, es esto de verificar que al momento que nos aplican la vacuna, quede registrado cada una de las vacunas que recibimos. ¿Sí? ¿Bien?
Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, ahora les voy a compartir pantalla. Ahí va. Uy, qué tal. Bien, bien, ahí se ve. Ahí. Bien, con respecto a los envases de los medicamentos. De eso vamos a hablar en este momento. ¿Sí? Los envases de los medicamentos, muchos creemos que es una simple cajita y no, no es así. Los envases de los medicamentos aportan muchísima información que es esencial, ¿sí? Nos facilita a nosotros el uso adecuado, la conservación de ese medicamento, nos permite a nosotros identificar si se trata de un medicamento legítimo, ¿sí? Legítimo, hablo de la industria farmacéutica, que no se haya adulterado, que no sea falso, que no sea robado, ¿sí? Que no sea de contrabando, que no esté registrado en la ANMAT, o sea, una muestra, por ejemplo, gratis, que muchas veces uno quiere vender. ¿Sí? Esa es la información básica que que debe contener una de estas cajas de medicamentos. Acá en Argentina hablo, ¿sí? Es esta que yo le estoy pasando. Lo primero, el nombre comercial, si es que lo tiene, ¿sí? El nombre con el que el laboratorio, digamos, comercializa el medicamento, ¿sí? Otra información básica que sí o sí debe tener la caja, el nombre genérico, ¿sí? De la droga. Bien, es obligatorio, acuérdense el tema del nombre genérico desde el año 2002, cuando se sancionó la ley 25.649 de lo que es prescripciones de medicamentos por su nombre genérico. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Se acuerdan? Que el paciente tenga esta posibilidad de elegir la marca, de elegir el laboratorio que le resulte más conveniente. ¿Sí? Tercero, aquí, la concentración de la droga. Cuarto, el nombre del laboratorio que elaboró este medicamento. Quinto, fórmula. ¿Sí? Bien. La fórmula que describe ahí todos los componentes que contiene el medicamento. ¿Sí? Que eso también es clave para que el farmacéutico pueda advertir a un comprador, ¿sí? Si está contraindicado, por ejemplo, para alguna enfermedad, para alguna alergia, por ahí que el paciente cliente tenga. ¿Sí? Número 6, aquí arriba. Aquí arriba tenemos el número 6, el lote y la fecha de vencimiento. ¿Sí? El lote es una combinación de números y o letras, ¿sí? Que identifica una partida de medicamento. ¿Ok? Y la fecha de vencimiento establece que la caducidad del medicamento, después del cual ya no se podría consumir. Séptimo, datos del laboratorio. ¿Sí? Es obligatorio que aparezcan los datos completos de la empresa titular o de la empresa elaborador o del importador del medicamento. ¿Sí? También tiene que tener razón social, domicilio legal y número de certificado de autorización. ¿Sí? Octavo, ay, el mouse se me fue aquí, el 8, el troquel, ¿sí? Que es la parte del envase, ¿sí? Que digamos se extrae cuando la receta, cuando es un medicamento bajo receta, perdón, ¿sí? Cuando el paciente compra también lo que son medicamentos con obras sociales, cuando se envía todo esto adjunto a la receta para solicitar el tema de lo que es reintegro.
Ahí se identifica que el medicamento con un número y un código de barra. Noveno, tenemos todo lo que es presentación, ¿sí? Que describe la cantidad de comprimidos o mililitros, ¿sí? Que trae el envase. Se especifica si es de venta libre o si es bajo receta archivada. Y por último, décimo, tenemos todo lo que es las condiciones de conservación, ¿sí? Y almacenamiento, que se especifica en casos de que, por ejemplo, ese medicamento requiera condiciones de conservación específica, temperatura, heladera, etcétera, etcétera. ¿Bien? El medicamento, ¿sí? Debe reproducir toda esta información en el blister o en la tarjeta de pastillas, en el frasco, en caso de que, por ejemplo, la caja se pierda, ¿sí? O la caja se descarte. ¿Bien? Y hay algunos medicamentos que también llevan un código de identificación unívoco, ¿sí? Que en realidad son 13 dígitos, ¿sí? Que se llama, yo en inglés no soy muy buena hablando inglés, pero se abrevia con las siglas GTIN, que es Global Train Item Number. Malísima soy para el inglés, chicos, eso no me lo pida. Pero bueno, que en realidad se utiliza en todo el mundo este código, ¿sí? Como una medida, digamos, más de seguridad adicional, que en realidad tiene como objetivo rastrear el origen y el traslado de ese medicamento hasta la dispensación dentro de la farmacia. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerden que además de dispensar el medicamento, nosotros debemos brindarle un servicio en el que se van a evaluar todas estas contraindicaciones del medicamento en caso de que, por ejemplo, a ver, el paciente también esté tomando alguna otra droga, el paciente sea alérgico o cualquier duda que tenga el paciente. Otra cosa importante, el tema de la interpretación de los prospectos, que es sumamente importante. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es un prospecto de un medicamento? Es un documento legal. Es un documento obligatorio de cualquier productor farmacéutico, en el cual obviamente se van a recoger una serie de datos para que el consumidor tenga acceso directamente a ellos. ¿Sí? Ustedes también saben que en muchas ocasiones por ahí leer un prospecto de un medicamento nos lleva mayormente a una confusión mucho más grande. Por eso vamos a hablar del tema del prospecto. ¿Sí? Entonces, 5 puntos de la interpretación del prospecto. Como dice ahí, a menudo los pacientes acuden a la farmacia para consultar dudas sobre algún apartado del prospecto, ¿sí? O por ahí muy asustados, muy alarmados por algunos efectos adversos que leyeron en ese prospecto. ¿Sí? Nosotros, además de ayudarle a resolver todas esas dudas y todas esas inquietudes, yo les coloqué ahí los 5 puntos al momento de la dispensación que hay que tenerlos presentes. Primero que nada, informarle al paciente cliente que conserve la caja y conserve el prospecto durante todo el tratamiento. ¿Sí? Segundo, leer todo el prospecto. ¿Sí? Antes de tomar un medicamento. Sí, sugerirle al paciente cliente que si surge alguna duda que se acerque nuevamente a la farmacia. ¿Sí? También es importantísimo conocer sus diferentes apartados, las composiciones, las indicaciones, la posología, contraindicaciones, precauciones, efectos secundarios, interacciones. Mayormente, ¿qué es lo que nos preguntan a nosotros? El tema de los efectos secundarios, porque leen, ay, no sé, a ver, cefalea, y ellos ya piensa, o uno ya piensa, listo, el efecto secundario va a ser dolor de cabeza, no lo tomo porque me va a dar dolor de cabeza. No todo el mundo le da los dolores de cabeza. A ver, los efectos secundarios pueden presentarse o no. ¿Sí? Cuarto,
consultar en la farmacia o con el médico antes de tomar un medicamento. Si uno tiene alguna duda, ¿sí? Consúltelo con el médico o en la farmacia. Y por último, desechar la dosis de medicamentos que sobró después de terminar un tratamiento. Entonces, como les dije antes, con respecto a el prospecto. El prospecto, acuérdense que es un documento que es legal y obligatorio. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las partes del prospecto? En general, todo prospecto farmacéutico tiene partes que están bien diferenciadas, que responden a, podemos decir, una serie de preguntas bastante básicas. ¿Qué es el medicamento? ¿Para qué se utiliza ese medicamento? ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener antes de tomarlo? La forma de cómo tomarlo, cuáles son los efectos adversos, cómo se conserva ese medicamento. Y algunos prospectos también tienen algún tipo de información adicional que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, para responder lo primero es qué es el medicamento, que es el primer apartado mayormente. ¿Sí? El primer apartado de este prospecto, que es muy sencillo. ¿Qué hace ahí? Nos explica cuál es el fármaco que vamos a tomar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces el nombre comercial lo puso la empresa farmacéutica. ¿Sí? Que produce esto como el principio activo. Bien, en ocasiones esos nombres coinciden si el fármaco es genérico. Bien, entonces, este apartado de qué es el medicamento es muy importante. ¿Sí? Nos explica a nosotros cuáles son las indicaciones de ese fármaco. ¿Sí? ¿Para qué síntomas debemos tomarlo? ¿Para qué enfermedad debemos tomarlo? ¿Sí? También nos explica si se utiliza el fármaco para tratar alguna dolencia. ¿Ok? Luego, ¿para qué se utiliza ese fármaco? ¿Sí? Mayormente es el segundo apartado del prospecto. ¿Ahí qué hay? Hay una serie, ¿sí?, de contraindicaciones, de precauciones a la hora de tomar ese fármaco. ¿Sí? Esas advertencias pueden hacer referencia, por ejemplo, a ciertas enfermedades. No hay que tomar este fármaco si padece de enfermedades renales, por ejemplo. Alergias, ¿sí?, a los componentes quizás de ese fármaco. También hace referencia al uso de otros fármacos simultáneamente, ¿sí?, al uso en niños, en adolescentes, en ancianos, durante el embarazo, durante la lactancia, ¿sí? Luego tenemos el apartado, por ejemplo, de precauciones, ¿sí?, que ahí se recogen todas las precauciones, ¿sí? Cuando, a ver, se prescribe un medicamento, ¿sí?, se debe conocer las circunstancias de ese paciente. ¿Sí? Se debe conocer si está recibiendo otro tipo de tratamiento. Bien, por ejemplo, en mi caso que soy alérgica a la penicilina, si el médico no sabe que yo soy alérgica a la penicilina, me puede prescribir un medicamento que contenga penicilina y yo sin saberlo lo consumo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no leemos los prospectos. ¿Sí? Yo lo aprendí después de los 15 años que directamente me diagnosticaron que era alérgica a la penicilina. Aprendí a leer los prospectos porque siempre estaba con el miedo de, ay, mirá si tomo esto, y por más que el médico me haya dicho que no contiene ningún derivado de la penicilina, contiene, y me pasa otra vez lo que me pasó, que casi me voy para el otro lado, vamos a decirlo así. Entonces aprendí a leer los prospectos. ¿Sí? Después hay otro apartado que nos cuenta, nos dice cómo es la forma de tomarlo. ¿Sí? Nos indica cómo tomar el medicamento, en qué cantidad, con qué frecuencia, que eso también es importantísimo, seguir las instrucciones que nos da el prospecto y que nos da el médico.
¿sí? No tomar el fármaco de la manera que nosotros se nos cante. Bien, cualquier fármaco se toma a una hora determinada, se toma durante un tiempo concreto, ¿sí? Hay estudios químicos. Bien, esos estudios químicos se hacen antes de que se comercialice. ¿Para qué? Para saber cuánto dura el fármaco en la sangre, cuánto tarda en causarnos un beneficio o un prejuicio. ¿Sí? Un prejuicio si nosotros abusamos de ese medicamento. ¿Sí? Bien. Luego tenemos todo lo que es efectos adversos o efectos secundarios, ¿sí? Que es uno de los más largos, los más extensos, que es mayormente, como les dije antes, el que genera dudas, ¿sí? Es el que, digamos, relata todos estos efectos secundarios posibles de los fármacos. Bien, suele ser un listado enorme de posibles signos, síntomas y alteraciones. Bien, y ahí tenemos una palabra que es clave. Pueden, es una probabilidad. ¿Sí? Bien. A ver, la toma de un fármaco en general no dará ningún efecto secundario severo. ¿Sí? Sin embargo, acuérdense que el prospecto de un medicamento es un documento legal. Al ser un documento legal, ¿a quién respalda? A la empresa farmacéutica. ¿Sí? Entonces, cada uno de los efectos secundarios posibles del fármaco deben ser descritos, ¿sí? Por una razón legal. ¿Bien? Entonces, por lo general, los efectos adversos se clasifican en frecuentes, raros, muy raros. ¿Sí? Después, también hay otro apartado con respecto a la conservación del fármaco. ¿Sí? Cómo conservarlo, es importante también seguir las instrucciones de esa conservación, lugar seco en la nevera, en una determinada temperatura, dentro del envase, etcétera, etcétera. Si nosotros no seguimos esas instrucciones de conservación, todo lo que es la mala conservación puede afectar la efectividad terapéutica o causarnos a nosotros algún perjuicio. ¿Sí? Luego tenemos algunos que tienen la parte de información adicional, ¿sí? Que ahí pueden incluir, por ejemplo, todo lo que es la composición del fármaco, su principio activo, los excipientes, todo lo que son las sustancias que se le añaden, perdón, a ese fármaco, ¿sí? Para que tenga determinada textura, determinada forma, determinado color, sabor, etcétera. ¿Sí? Puede algunos tenerlos. Bien, otra cosa que debemos saber, que todos los prospectos, entonces acuérdense que tienen partes bien diferenciadas que responden a estas preguntas básicas. ¿Sí? Y otra cosa a recordar, que el principio activo del fármaco, del medicamento y para qué está indicado, está dentro del prospecto. ¿Bien? También están las contraindicaciones, las precauciones, las formas de utilización, los efectos adversos o secundarios, la conservación, ¿sí? Y en informaciones añadidas puede hablar del envase, de las sustancias que fueron añadidas. ¿Sí? Otra cosa que yo les dije, muchas veces van a escuchar más dentro de la farmacia que viene el cliente paciente y dice, no, leí el prospecto, tiene muchísimos efectos adversos, ya no lo tomo más. ¿Sí? Eso les va a pasar más de una vez. Acuérdense que el prospecto contiene una información de manera obligatoria, ¿sí? Que debe estar disponible para el paciente. Y nosotros, desde la farmacia o desde el centro de salud, ¿sí? Debemos
explicarle a cómo interpretar el prospecto si le surgen esas dudas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se lo explicamos? A ver, un pequeñito resumen sobre la información por ahí básica que le podemos dar al paciente cliente. Mientras dure el tratamiento, que no deseche la caja, que no deseche el prospecto. Si tiene alguna duda sobre la posología, sobre las normas correctas, digamos, de administración, está en la caja y está en el prospecto, y si no, puede acercarse a la farmacia. Que lea todo el prospecto, ¿sí? Que lo lea atentamente. Por ahí hay prospectos que son muy largos, tienen muchísima información. Por eso, si tienen dificultad, que se acerque a consultar, ¿sí? Y enseñarle, mejor dicho, que el cuerpo del prospecto contiene 6 premisas que son las principales. La composición, las indicaciones, la posología, contraindicaciones, ¿sí? Precauciones, efectos secundarios y... ay, se me fue el otro. ¿Conservación lo dije? Creo que no. Y conservación, me parece que me falta. ¿Bien? Otra cosa importantísima que también hay que por ahí recordárselo al paciente cliente, que son errores bastante comunes que nosotros también en casa obviamente lo hacemos, ¿sí? Una vez que se termine el tema de la dispensación de un medicamento, ¿sí? Debemos también informarle a ese paciente cliente el uso correcto de ese fármaco, ¿sí? Recordarle que no debe guardar los medicamentos sobrantes de un tratamiento. Entonces, que no mezclen los prospectos, por ejemplo, los envases. Algo que por ahí muchos solemos hacer es, cuando compramos más que nada blister o tabletas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé, del ibuprofeno. Nos queda una tableta, ¿sí? Y compramos otra caja y metemos todos juntitos. ¿Cuál es la que se vence antes y la que compramos después? Si no sabemos si está todo en la misma caja. O directamente tirar la caja. Ni hablemos de que por ahí mezclamos, ¿sí? Diferentes medicamentos, ¿sí? O un mismo medicamento de diferentes laboratorios. No tenemos que automedicarnos, ¿sí? Por ahí estamos tomando un medicamento que tiene una finalidad totalmente distinta a lo que el efecto que nosotros queremos sí, saciar, ¿sí? Otra cosa, por ahí no alarmarse por los efectos secundarios que figuran en el prospecto, ¿sí? Hay que tomar los fármacos con seguridad, con confianza, ¿bien? Siempre siguiendo, obviamente, las indicaciones, ¿sí? Y si el paciente, cliente o cualquiera de nosotros por ahí notamos alguna alteración que es inusual, se consulta con el médico, ¿sí? Desde el lado de la farmacia o de atrás del mostrador, vamos a decirlo de esa manera, tampoco tenemos que poner en duda las indicaciones del médico, ¿sí? Por algo por ahí que leímos en el prospecto. Y si el paciente cliente tiene dudas, es preferible recomendarle que acuda nuevamente al médico y que lo consulte, ¿sí? Bien. Entonces, en conclusión, si el paciente tiene dudas acerca del prospecto de esa medicación, nosotros lo podemos acompañar en esta lectura del prospecto, aclarándole esos conceptos que por ahí no entiende, ¿sí? Lo único que ustedes no le van a poder enseñar al paciente cliente es lo siguiente. ¿Quién sabe qué es lo único con respecto al prospecto, hablamos, que ustedes no le pueden enseñar al paciente cliente? Es algo que todavía no se consiguió descifrar. A ver si lo adivinan.
¿Se me durmieron? ¿Qué es lo que no le van a poder enseñar? ¿Cómo? Y perdón, y no voy a decir la palabra, doblar el prospecto nuevamente para que quede igual, gente. Sí, es imposible volver a doblar el prospecto y meterlo adentro de la cajita y meterle envase de nuevo, no, queda todo un desastre. No se puede descifrar todavía cómo volver a doblar el prospecto como estaba al principio. ¿Sí? Ni hablemos de abrir el envase por el lado que no aparezca directamente el prospecto. Es lo único que ustedes no le van a poder volver a enseñar. Ni hablemos de que, por ejemplo, hay unas anticonceptivas que ahora no recuerdo el nombre, que yo no les miento, chicos, el prospecto. Y la mesa mía tiene casi 2 metros y debe medir 1,50 m de 1,50 m, sí, 1 metro, no, 1,20 m, capaz que estoy exagerando mucho. 1,20 m más o menos el prospecto. Después, quien lo vuelve a doblar es así de ancho. Nadie, imposible. ¿Sí? Bueno, escuchen. Voy a dejar de compartir pantalla. Me queda que hablemos de una cosa. De la ley, ¿sí? 17.565. Y también me queda la 27.553. Escuchen una cosa. De igual manera, yo les subí un resumen en el campus virtual. Quiero ver si se los habilité con respecto a esa ley, a esas dos leyes. Farmacia, un segundo. Un segundo que quiero ver si está habilitado. Recuerdo habérselo subido, no sé si se los habilité. Sí. Dice resumen leyes. ¿Sí? Son 9 hojas en realidad. Las leyes obviamente son mucho más grandes, un resumen. Pero quiero que lo charlemos al tema de las leyes. Así que el día jueves, a ver, estoy mirando mis horarios, ¿no? Les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Día jueves 18 horas o día viernes 16 horas? Encontrarnos. Yo digo que el viernes. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque Pegüen dijo viernes, Victoria dijo jueves. Vamos a hacer una cosa, voy a mandar una encuesta, obviamente, al grupo, ¿sí? El día que más elijan va a ser el día que nos encontremos. Así vemos esto último de la ley y ustedes también se pueden sacar las dudas si tienen alguna pregunta antes del examen. ¿Por qué? Porque ya Claro, porque ya el martes próximo es el examen final. ¿Sí? Recuerden que para el examen final ustedes deben tener validaciones aprobadas. Recuerden que por parte de la institución deben tener cuota al día y certificación paga. Y yo a partir del día viernes ya voy a ir escribiendo en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? El grupo de WhatsApp se va a cerrar. ¿Para qué? ¿Por qué se va a cerrar? Para que no se pierda. No, Victoria, perdón, no hay trabajos prácticos. ¿Para qué? Para que no se pierda lo que yo voy a escribir. Ahí voy a ir pidiendo por nombre y apellido, ¿sí? A medida que nuestro sistema se va actualizando, a medida que ustedes pagan la cuota y abonan la certificación, quiénes son los alumnos que se deben comunicar conmigo para darle la clave
que es una clave única, que no se comparte con ningún compañero, para poder ingresar al examen final el día martes. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, si no estoy escribiendo su nombre en el grupo, es porque no están cumpliendo con algunos de los requisitos para poder rendir el examen final. ¿Sí? Bien, yo hasta el día martes, prácticamente a último momento, porque hay alumnos que abonan ese día del examen, voy a estar constantemente actualizando nuestro sistema para saber quién de ustedes está al día con la cuota y la certificación. ¿Sí? Si por esas casualidades, que también puede suceder, ustedes están al día con la cuota y la certificación y van notando que yo no los llamo a través del grupo, ¿sí? Primero que nada, les voy a pedir que se comunique conmigo, así verifico realmente que en el sistema no está cargado, y si ustedes tienen la cuota paga y la certificación, les voy a estar pidiendo obviamente que se comunique con su representante para que, pedirle, mejor dicho, que genere el pedido de certificado para que a mí me aparezca en el sistema. Si a mí no me aparece en el sistema que ustedes tienen el pedido de certificado, yo no les voy a dar la clave para poder rendir el examen final. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? El examen final no lo rendimos entonces por el campus virtual. Sí, por el campus virtual. Ah, pero con una clave distinta. Sí, ahí les muestro, ahí les comparto un segundo pantalla. Ahí les muestro. ¿Para qué voy a sacar el power de acá? Ahí les muestro cómo es. A este no, porque tengo que dar la clase ahora. Después cierro todo y armo lío. Bien, ahí les comparto pantalla. Vamos a cerrar sesión. Así lo pueden ver bien. Bien, ustedes van a acceder a su campus virtual como lo hacen siempre, con su usuario, con su contraseña. ¿Sí? Bien. Hasta ahí vamos. Sí. Bien, se van a ir a su curso, en este caso, farmacia, a donde estamos, septiembre, acá. Bien, van a ir donde dice examen final, abajo de todo. Bien, ahí, examen final. Está habilitado el 18 de marzo a partir de las 0001 minuto hasta las 23:59. Acuérdense que tienen 2 horas para realizarlo. Por favor, más tardar 10 de la noche ingresen, así tienen las 2 horas para realizarlo. Ahora, María, entonces, ¿dónde coloco yo la clave, profe? A ver, no sé. Ustedes cuando colocan examen final, ¿sí? Y ponen vista previa al cuestionario, le va a pedir la contraseña que yo les voy a pasar. Sin esa contraseña no van a poder hacer el examen final. Por eso les digo, a ver, ¿por qué no se pasa la contraseña a los compañeros? Porque si un compañero no tiene la contraseña es o porque no tiene las validaciones aprobadas o porque no tiene cuota al día y certificación paga. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van a colocar la contraseña que yo les paso por privado. Otra cosa, la contraseña tiene letras mayúsculas y tiene puntos y números. Por favor, respetar las mayúsculas, el punto y los números. ¿Sí? Y la clave no tiene espacios. ¿Bien? Porque también me pasó muchas veces esto, profe, la clave que usted me dio no es correcta. Resulta que la están colocando en minúscula, que están dejando espacios. Entonces, respeten realmente cómo se la paso yo a la clave. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Seguro? Seguro. Después no hay quejas, María. No. No, quiero tratar de serlo, de que sea entendible lo mejor posible. ¿Pehuen?
Sí, profe. ¿Cuándo entonces darías la clave en estos días directamente? Eh, Comienzo el viernes, Ah, ¿sí? A los que ya están obviamente cargados en el sistema, que ya hayan abonado, que ya tengo algunos, nada más que estoy esperando hasta el día viernes, porque seguramente algún otro va a abonar. Después, el día sábado vuelvo a actualizar, el lunes vuelvo a actualizar y el martes vuelvo a actualizar. buenísimo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Voy a ir actualizando todos los días, menos el domingo, porque si mando un mensaje el domingo al grupo, después el director me mata y me dice, ay, el domingo es para descansar, no se manda. El sábado tampoco se mandaría, pero bueno, estamos en exámenes finales, así que capaz que el sábado también actualice la lista, ¿sí? Pero la voy a ir actualizando constantemente. Bien. Cualquier cosa me escriben, obviamente, al privado esos días que va a estar cerrado el grupo, simplemente para que no se pierdan los mensajes que van a ser importantes para que ustedes puedan rendir. Y apenas termino de dar clase a las 18 horas, les mando la encuesta de cuándo quieren que nos reunamos por última vez, porque al final teníamos razón que no íbamos a llegar, si el jueves o el día viernes. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, chicuelos. Gracias por estar a cada uno de ustedes. A los que no pueda ver o el jueves o el viernes, porque quizás a lo mejor trabajan o no pueden unirse, les deseo todo el éxito para el examen final. Como siempre le digo a todos mis alumnos y siempre los cargo por esto, rindan bien el día martes, no me hagan trabajar al otro martes también, no sean tan malos, rindan bien el 18, repasen los exámenes, perdón, los exámenes que ustedes ya tuvieron, ¿sí? Y cualquier cosita me escriben, ¿sí? Si por ahí no les puedo contestar enseguida, es quizás a lo mejor porque estoy dando clases y contesto un poco más tarde. Por ejemplo, el día martes, que ustedes van a tener el examen, yo de 15 a 18 horas estoy dando clases. Así que de 15 a 18 no voy a contestar los mensajes. Pero si me escriben antes o me escriben después, voy a estar atenta a los mensajes de ustedes. ¿Sí? Bien, les mando un saludo enorme. Gracias, gracias, Pehuen. Gracias a ustedes también por elegir a nuestro Instituto Salvador. Gracias por elegirme a mí, porque si están acá es porque, bueno, muy mal no hice las cosas, así que me encanta. Espero que ustedes hayan aprendido. Yo aprendí mucho de ustedes, siempre le agradezco a mis alumnos porque cada grupo es diferente, cada grupo te da aportes distintos y no solamente hablo de aportes por ahí con respecto a la cursada, sino aportes humanos que uno va aprendiendo por ahí a manejar situaciones, a, a tener conversaciones con distintas personas que tienen distintas personalidades, que somos únicos cada uno, entonces eso a mí también me ayuda mucho a crecer como persona, así que también se los agradezco y ojalá podamos seguir en contacto y algún día, quién sabe, quizás encontrarnos en alguna otra ocasión, ¿sí? Quizás hasta personalmente. Así que les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y nos vamos a ver, si Dios quiere, nuevamente o el jueves o el viernes. Un beso enorme, chicos. Gracias. Gracias, Gonzalo, Pehuen, Victoria. Gracias.